la ley de Dios es dada a Moisés y específicamente las indicaciones respecto de cómo sería el lugar donde Dios moraría con su pueblo, conocido como el tabernáculo. Podría ser traducido morada o tienda o habitación. Quizás a modo de introducción debemos pensar que el tabernáculo era este lugar que Dios detalla de manera específica cómo debía ser construido. Era una tienda móvil, pero no quizás como viene a nuestra mente una idea de una tienda de campaña, sino más bien era un gran rectángulo que tenía aproximadamente 13 metros de largo por 4 metros y medio de ancho y 4 metros y medio de alto. Y este rectángulo era el lugar donde acontecerían las ceremonias importantes relacionadas con la religiosidad hebrea. Sabemos que este rectángulo estaba dividido al medio y se conformaba entonces por dos sectores. La primera parte era conocida como el lugar santo y la segunda el lugar santísimo. Entonces, este superlativo, esta palabra santísimo nos hace pensar que si bien algo santo es algo puro, algo limpio, ese lugar que estaba en la parte posterior del tabernáculo era aún más sublime, más sagrado. Todo esto que nos es descrito nos ayuda a pensar en figuras espirituales. Hay mensajes espirituales importantes detrás de todas estas descripciones que Dios da en su palabra acerca de este lugar. El lugar santísimo era un cubo perfecto, 4 metros y medio por 4 metros y medio por 4 metros y medio. Es el lugar donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios de una forma muy especial. Creo que es importante, para no caer en el desánimo o en el desaliento en el cual con frecuencia muchos caen cuando leen el Pentateuco y ingresan en este sector de detalles. Las personas suelen desanimarse o frustrarse cuando empiezan a leer detalle por detalle todo lo que dice la ley acerca de los elementos del tabernáculo, de los muebles que había en el interior, de los materiales que eran utilizados. Y realmente son muchos detalles. Y quizás alguien puede decir, ay, pero ¿para qué tanto detalle? ¿O qué son esas palabras que están allí que no las entiendo? Porque nosotros no estamos quizás acostumbrados en nuestro lenguaje cotidiano a usar esas palabras. Entonces, creo que es importante que primero consideremos algunas definiciones antes de que hagamos la lectura del capítulo 26. La primera palabra que quiero que pensemos es la palabra cortinas. Si usted piensa en una cortina, seguramente piensa en su casa, en alguna cortina que cubre una ventana o alguna cortina que tiene en su baño. Pero en realidad estas cortinas eran grandes piezas rectangulares de una tela tejida que servían para cubrir el tabernáculo. Casi que funcionaban más como paredes o revestimientos. No eran cortinas decorativas, sino estructurales. Se habla de cortinas de lino, que era un material muy, muy importante, muy fino, que daban belleza, que daban gloria interior a este lugar donde los sacerdotes servían. Cortinas de pelo de cabra, de pieles que protegían también del sol, del viento, de la lluvia.
Entonces, tengamos en mente cuando leemos cortinas en qué debemos pensar. Aparece la palabra lazadas o lazadas, que eran como ojales o huecos que estaban tejidos en la tela y colocados en los bordes de las cortinas para que éstas pudieran ser enganchadas entre sí como si tuvieran ganchos que formaban una sola cubierta del tabernáculo. Encontramos también la palabra corchetes. Los corchetes son precisamente estos ganchos o broches que eran pequeñas piezas de metal que permitían que las lazadas se enganchen una con otra. Servían para unir las cortinas a través de las lazadas. Había algunos corchetes de oro para las cortinas interiores de lino fino, había de bronce para las cortinas de pelo de cabra. Encontramos también la palabra tablas, y eran grandes planchas de madera de acacia, largas, rectangulares, que formaban las paredes del tabernáculo. Cada tabla debía estar recubierta de oro, y la parte inferior de la tabla tenía 2 espigas. Cuando se dice espigas, debemos pensar como patas que tenían salientes. Estas espigas encajaban en lo que se llama basas, que podemos pensar como bloques o bases o soportes de esa madera. Y esto le daba estabilidad a todas las estructuras. Y otra palabra que aparece que es importante es la palabra barras. Estas barras eran travesaños de madera, de acacia, recubiertos también de oro, que pasaban por los anillos, unos anillos que tenían las maderas, y en el caso de uno en particular pasaba por el centro de las maderas, de manera tal de mantenerlas a todas unidas y firmes para que la estructura estuviera bien firme y unida. Entonces, como acabo de decir en la introducción, hay muchos detalles de elementos y materiales de la construcción que para que nos sea más fácil la lectura y la comprensión de lo que se está describiendo, es importante que entendamos el significado. Vamos ahora a hacer la lectura. Capítulo 26 de Éxodo, acompáñeme con la vista en su Biblia. Dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra pura para la cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda
la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo también de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para la esquina del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Cuando toca un capítulo como este en una lectura bíblica continuada, que cualquiera puede hacer, usted se queda con un panorama imaginario básico de muchos materiales que son muy importantes, muy finos, muchos de esos costosos, como el oro, como la plata, materiales importantes para las cortinas. Habla de distintos tipos de telas o pieles, se habla de el lino fino, torcido, que es la idea de un hilado y juntado de una manera especial, era algo muy puro, muy blanco. Se habla de ciertos colores,
se habla de diseños de querubines. Quizás si unimos todas esas ideas o figuras mentales, podemos de algún modo pensar, esto se trata de algo muy importante, está muy detallado, es algo que debe ser seguido al pie de la letra en la manera en la que debe ser construido, en la que debe ser realizado. Y sin duda habla de algo muy importante que iba a ser llevado a cabo adentro del tabernáculo por tratarse de algo tan sagrado. Si podemos de algún modo dividir este capítulo en sectores, podemos enfocarnos en alguna parte de las muchas que son aquí descritas. No nos daría el tiempo en un sermón para hacer un estudio detallado de cada uno de las características, pero vamos a procurar de alguna manera salir de este recinto en esta mañana con una idea de lo que tenía el tabernáculo, cómo era formado y también con algunas lecciones espirituales que brotan de la palabra del Señor. En primer lugar, desde versículos 1 al 6, el énfasis está en las cortinas. Son 10 grandes cortinas de lino fino torcido con figuras de querubines que eran bordados en azul, púrpura y carmesí. Cada grupo de 5 cortinas era cosido y formaban 2 grandes piezas. Y estas 2 piezas se unían con los lazos de azul, broches de oro, y formaban una gran cubierta. ¿Qué es lo que Dios está mostrando o enseñando con esto? Este es el lugar de la morada de Dios. Es el tabernáculo. Es un lugar de gloria y de
más luz de su verdad, más luz de su palabra, más luz acerca de la santidad de Dios, más luz y conocimiento de nuestro propio pecado, para que nos demos cuenta que necesitamos un mediador y que necesitamos al mediador, a Jesucristo, el que nos lleva a la presencia de Dios, el camino, la verdad y la vida. Necesitamos a Jesucristo. La Biblia lo describe con estas maravillosas palabras. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vea cómo lo dice, misterio de la piedad. Es un misterio relacionado con la piedad, la misericordia de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso había querubines allí, porque los querubines están asociados, como lo vimos en el sermón anterior, con la presencia de Dios. Por eso había ángeles rodeando el ministerio de Cristo. ¿Recuerdan cuando le dice a Natanael, veréis a los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre? Citando un pasaje de Génesis cuando se apareció esa escalera del cielo a la tierra con Jacob. Los ángeles que actuaron de una manera muy especial en todo el ministerio del Señor Jesucristo, pero también la idea de los querubines que guardan la presencia santa de Dios. La Biblia una y otra vez ayudándonos a hacer estas conexiones para que veamos la deidad de Jesucristo. Segundo lugar, versículos 7 al 14 de nuestro texto, se mencionan otras cortinas o cubiertas adicionales. Una cubierta de pelo de cabra, más rústica, y sobre esta otras cubiertas de pieles de carneros teñida de rojo. Notemos una vez más cómo aparece el color rojo por diseño necesario. Eran pieles de carneros teñidas de rojo. Eso hace pensar en sacrificio. Finalmente aparece una cubierta exterior de pieles finas, de tejones. Todo esto, el propósito de esto era proteger de la intemperie este lugar. Pero alguien podría decir que todas estas pieles eran de algún modo, no eran como algo que le diera una presencia de algo lujoso. Si uno veía el tabernáculo por fuera, realmente se veía algo humilde, algo muy sencillo. No era la apariencia física exterior del tabernáculo lo que generaba asombro. Todo lo de oro, todo lo de plata, todo lo de tejido fino estaba por dentro. Lo que las personas veían desde lejos era una gran tienda de campaña rodeada con un muro, ¿verdad? De telas también, y ese rectángulo y esas cubiertas. Esto nos hace pensar también que la apariencia física de Jesucristo no era importante ni destacable en su ministerio. Isaías 53:2 dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos en él, mas sin atractivo para que le deseemos. Vean, el diablo se encarga de desviar la atención de lo importante y siempre lo ha hecho con las Escrituras y lo ha hecho de manera activa, tratando de quitar el enfoque de las personas de aquello que Dios quiere y nos muestra en su palabra en que pongamos el enfoque. Dios no careció de recursos si hubiera sido importante para dejarnos la imagen de Cristo, como él era físicamente, como era su apariencia física. Pero no es eso lo importante de Cristo. Dios tenía el poder para poder dejarlo perfectamente detallado y registrado. ¿Acaso no está diciendo cómo debían ser cada uno de los elementos, las medidas, los detalles de todo?
Podría haber hecho una pintura perfecta del rostro de Cristo, del cuerpo de Cristo, de las características de Cristo externas y visibles, pero no lo hizo. No quería eso. No quería imágenes. De hecho, tiene que ver con un mandamiento. No te harás imágenes, y no solamente de otros dioses, ni siquiera del Dios verdadero. No podemos componer imágenes de Cristo. No debemos tener imágenes de Cristo. Debemos luchar contra toda esa idea de figuritas, ¿verdad? De Cristo, como muchas en el catolicismo romano, ¿verdad? Se tienen estampitas, estatuas, pero también dentro del mundo evangélico o representaciones visibles de Cristo. Eso no es correcto a la luz de las Escrituras. El énfasis de la humanidad de Cristo no está en sus rasgos, en su un verdadero hombre. Eso es la humanidad de Cristo. Era un verdadero hombre. Tenía un cuerpo real. Nació, creció, experimentó hambre, sed, cansancio, dolor. Lloró. Eso es lo que quiere la Escritura que pensemos. No es lo exterior. Es que era un hombre, sí, pero es Dios también. Todo lo valioso, todo lo que significaba gloria está en la deidad de Cristo. Y todo eso era necesario para nuestra salvación. Dios envió a su Hijo, Dios Padre envió a su Hijo porque necesitábamos que nuestro Salvador experimente nuestra naturaleza. No es así nomás que Dios podía decir del cielo, bueno, que se salven todos, ya no. No, era necesario que experimente Él nuestra naturaleza. Era necesario que se cumpla la ley de Dios, porque recordemos que Dios es un Dios de pactos. Y Dios tuvo y se relacionó con el hombre por medio de pactos. Y dijo que el que no hace las cosas escritas en el libro de la ley, iba a estar sobre maldición. Y todos nosotros hemos quebrantado el libro de la ley, pero vino aquel que cumplió el libro de la ley para cargar nuestra maldición. Por eso Dios nos da por medio de Jesucristo el perdón y la salvación y la reconciliación con Él, porque Él se encarnó. El Hijo de Dios tomó cuerpo y vivió en nuestra naturaleza y experimentó absolutamente todo excepto el pecado. Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es la soledad, Él sabe lo que es ser tentado, Él sabe todo, pero Él nunca pecó. Y gracias a que Él nunca pecó, nosotros podemos hoy tener un sumo sacerdote que se compadece de nosotros en nuestras situaciones. Querido hermano y amigo, piense en Jesucristo como alguien que comprende su debilidad. Piensa en Jesucristo como alguien que tuvo puestos sus zapatos. Usted quizá no se siente comprendido, entendido en algún momento, en alguna circunstancia de su vida. Jesucristo sí la entiende, Jesucristo sí la conoce. Y necesita llegar por medio de Él, porque Él, estando en su situación o en mi situación, Él hubiera hecho todo perfecto. Él no hubiera pecado como nosotros hemos pecado. Quizá usted puede culpar sus circunstancias, sus situaciones, su crianza, y puede encontrar un montón de justificativos para su pecado. Pero ¿sabe qué? Si Cristo hubiera vivido su vida, Él no hubiera pecado. Porque Cristo vivió la vida humana sin pecado. Porque es perfecto. Y eso tiene que ser un gran consuelo para nosotros. El atractivo de Cristo no está en su exterior, en su belleza. Está en quién es Él para nosotros, tal como está escrito en la palabra, verdadero Dios, verdadero hombre, quien nos entiende, quien nos comprende y quien nos conecta con Dios. Él intercede por nosotros, hermanos y amigos. Sigue intercediendo. Quizás fue de manera especial en el momento de nuestra conversión, cuando alguien viene a Cristo y experimenta el perdón y ser reconciliado con Dios, pero también lo es
en el día a día con el creyente. Quizás como creyente usted está débil, tambaleando, desanimado, flojo, necesita tener un pensamiento espiritual que le ayude a reanimar o revivir su vida espiritual. Piense en Cristo como su sumo sacerdote. En tercer lugar, se describen las tablas de madera, versículos 15 al 30. Paredes que eran de madera de acacia recubierta de oro. Mencionamos acerca de estos materiales como símbolo de humanidad y de la divinidad de Cristo. Cada tabla tenía bases de plata abajo para sostenerlas, colocados a los lados norte, sur y oeste, lo cual significa que la entrada del tabernáculo estaba hacia el este, donde sale el sol. Todo era unido con barras que atravesaban las tablas, dándole firmeza. Quizás podemos también tomar de este pasaje muchas figuras acerca de Cristo, pero también podemos hacer referencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si los verdaderos creyentes estamos unidos a Cristo, somos su cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia, muchas de las figuras que apuntan a Cristo en el antiguo pacto también van a darnos lecciones acerca de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es algo visible, no es que este es su cuerpo y cada iglesia es un cuerpo de Cristo, no. Pero somos en el sentido figurativo, todos los creyentes, cuerpo de Cristo. Y a la luz de esto es importante que consideremos que Dios en su diseño del tabernáculo, por medio de todos estos elementos y estas tablas y estas barras, está reflejando la importancia de la unidad. Era un tabernáculo perfectamente unido. Y así es Cristo. Cristo está perfectamente unido con el Padre. Y eso es lo que ha orado por nosotros, dice en su oración, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean, hermanos y amigos, la unidad de la iglesia es sumamente importante en el testimonio de la iglesia. Así como el tabernáculo estaba por diseño unido y firme, así la iglesia debe estar unida y firme en base a ese diseño. Y tenemos que luchar por esto, porque hay muchas cosas en nuestra humana debilidad y pecaminosidad que atentan contra la unidad. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vean que el contraste entre la unidad en este pasaje de Romanos es con la altivez o la soberbia. Cuando hay vestigios o manifestaciones de altivez o soberbia, no hay unidad. Por lo tanto, tenemos que luchar y trabajar para ser humildes y así estar unidos, tan cercanos, tan tallados como esas maderas, como esas cortinas. Imagínense todo ese amarre, tantas barras, tantos ganchos, tantas cortinas, todo bien socado, bien firme, que ni el viento, ni una lluvia, ni una tormenta podía derribar ese tabernáculo. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A veces hay muchas personas actuando, pero cada uno por su lado. Cada uno con su meta, cada uno con su ambición. Y eso hace que se jalonee una tabla para un lado, otra barra para el otro lado, una cortina para el otro, y la estructura se desacomoda.
No es así como Dios lo diseñó. Es necesario conservar la unidad, que cada pieza esté en su lugar. No es solamente que estemos juntos, hermanos, es que estemos unidos. Es que trabajemos en estar unánimes, con un mismo sentir. Esto es lo que Jesús ha pedido en la oración, y esto es lo que también nosotros, en obediencia a Él, podemos actuar respondiendo a la oración de Cristo en la manifestación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Pensemos de qué manera podemos hacer cosas para trabajar en pos de la unidad de la iglesia local, o de qué manera podemos advertir los engaños del enemigo que puede estar queriendo jalonar algún mecate o mover alguna tabla para que no haya unidad y así atentar en contra del diseño divino. En cuarto lugar, versículos 31 al 33, se menciona el velo interior, un velo de lino fino con querubines bordados, colgado con ganchos de oro sobre columnas recubiertas de oro. Esto es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y esto claramente marca el límite del acceso a la presencia de Dios. Es interesante, se menciona que la puerta estaba hacia el este. Cuando leemos en el Génesis, después del pecado de Adán y Eva que fueron expulsados del huerto, dice la Escritura que Dios puso querubines que guardaran el árbol de la vida al oriente del huerto. Es decir, que estaba el huerto y en el oriente del huerto estaban estos querubines con sus espadas que se revolvían, ¿verdad?, de fuego para que nadie comiera de ese árbol, de ese fruto. Hay muchas figuras que hacen conexiones aquí. La puerta precisamente estaba hacia el este, en el tabernáculo, el lugar donde estaban las cortinas. El lugar santísimo estaba hacia el occidente. No podía entrar cualquiera allí, estaba prohibida la entrada, solamente entraban los sacerdotes que eran intercesores y entraban al lugar santo y solamente al lugar santísimo en el momento del día de la expiación, no sin sangre. Trate de hacer conexiones en su mente con la palabra. Cristo representa también este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La Escritura nos dice que su cuerpo fue cortado en los sufrimientos de la cruz, en su muerte, y mientras Él estaba en el medio de esos sufrimientos, de una forma sobrenatural y maravillosa, el velo del templo se rasgó. De modo que el acceso al lugar santísimo fue abierto. Y quienes fueron testigos de eso se dieron cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando. Hermano y hermana, piense esto. Los santos del antiguo pacto no podían acceder a la presencia de Dios. No podían, solo los sacerdotes. Y solamente en un día en el año para la expiación, lo cual apaciguaba la ira de Dios, pero con la necesidad de al año siguiente volver. Pero en el nuevo pacto, ese velo fue rasgado. Ese velo que es el cuerpo de Cristo fue rasgado y el acceso a la presencia de Dios fue abierto. En el nuevo pacto, usted y yo, todos los verdaderos creyentes, somos sacerdotes. Y llegamos por medio de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, por la expiación que Él logró de nuestros pecados, una vez y para siempre, a poder estar y experimentar la gloria de la presencia de Dios. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No dependemos de un lugar físico como en aquel tiempo en el cual tenían que ir al tabernáculo o posteriormente al templo. No son estas paredes o este lugar especial por lo cual aquí Dios se manifiesta su gloria. No, es porque aquí está la iglesia de Dios. Aquí están los verdaderos creyentes, los que formamos
parte del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros podemos adorar a Dios y llegar ante la presencia de Dios. No hay manifestaciones sobrenaturales de luces o de humo o de cosas que en el antiguo pacto eran necesarias. Tampoco nosotros estamos viendo ganchos de oro, cosas muy finas o pieles. No, todo eso apuntaba a Cristo. Y hoy, con sencillez de corazón, sin necesidad de oro, ni de cosas costosas, ni de edificios, ni de telas, ni de arca, vamos a Cristo en espíritu, en verdad. Le podemos adorar, podemos conectarnos con Dios, podemos experimentar las verdades espirituales del mensaje del Evangelio en nuestra alma. Eso es lo más importante, hermanos, es lo más valioso. No son las cuestiones externas en las cuales muchas religiones tropiezan. Necesitan cosas muy costosas o grandes edificios o mucho oro o reliquias o vestiduras especiales, ¿no? La iglesia del Señor se caracteriza por la sencillez, por la humildad, por corazones que llegan dispuestos para llegar a Dios espiritualmente. Sí, lo hacemos con reverencia, lo hacemos con orden, lo hacemos en dependencia del Espíritu de Dios, pero nuestras bendiciones espirituales, todo lo que tenemos en Cristo es mucho más glorioso que lo que tenía Israel en el antiguo pacto. Nuestra vista no está en esas cosas costosas o valiosas, ni aún en la gloria del templo de Salomón, que podría alguien decir fue mucho más importante que el tabernáculo. De eso no quedó piedra sobre piedra. Pero nosotros tenemos a Cristo, tenemos nuestro Salvador, tenemos nuestro sumo sacerdote. Y por el velo que fue rasgado por su cuerpo, llegamos ante la presencia de Dios. ¿Puede usted experimentar espiritualmente llegar ante la presencia de Dios, adorar al Dios verdadero en espíritu y en verdad? Eso es algo que solamente un verdadero creyente lo puede hacer. Es algo que solamente alguien cuyos pecados han sido lavados en la sangre de Cristo puede experimentar. Es una bendición para la iglesia del Señor. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y solamente el Espíritu de Dios puede poner esa paz y ese gozo en el corazón de un creyente de saberse perdonado y aceptado por Dios. Bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados. Bienaventurado aquel que está en la casa del Señor. Mejor es estar un día en la casa del Señor que 1000 días fuera de ella. Mejor es estar en paz con Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Considera usted glorioso lo que Cristo ha conseguido para usted? Y llega el quinto y último punto de esta descripción, que es el velo de la entrada. Como dijimos, al lado oriental había una cortina hecha de lino fino, púrpura, azul, carmesí, sostenida por columnas de bronces. Era la puerta de acceso del tabernáculo. Quizás una vez más, una alusión más. Pensemos en Cristo como la puerta. Jesús dijo que Él es la puerta. Y quizás hay personas aquí que necesitan de Cristo. Todos necesitamos de Cristo, pero quizás alguno le necesita conocer primero como su Salvador. Si usted no ha experimentado la salvación, el perdón de sus pecados, la conversión, piense en Jesucristo como la puerta de acceso. Entre por Él. No puede llegar con sus buenas obras porque no tienen valor, porque solo le llevan a más autojusticia. Llegue a Cristo como aquel que le da la salvación. Es por su sacrificio. Es Él el que puso su vida para salvarle. Es Él el que le da el acceso a la presencia de Dios. Para finalizar, una vez más, la aplicación para aquellos que somos de Cristo. Ciertamente seguimos meditando una y otra vez en el Evangelio,
porque es el mensaje del Evangelio lo que nos sostiene a permanecer en la fe, de que no llegamos a Dios por nuestras obras. Pero también esta idea de la obra santificadora que Cristo hace en nosotros, como sumo sacerdote clamando, intercediendo por nosotros. Pensemos en que esa sangre sigue teniendo poder en nuestras vidas, sigue limpiándonos. Él sigue purificando a su pueblo. Él sigue edificando su iglesia. Él sigue guiándonos, mostrándonos cuán grande es su perdón, cuán grande es su amor. El hecho de que usted tiene allí un sumo sacerdote sentado en la presencia de Dios, intercediendo por usted, llamándole una y otra vez a la comunión, perdonando sus pecados, guiando sus pasos, dándole de su espíritu. Piense por un momento en toda la obra que Cristo no solamente hizo, sino aún hace por usted hoy. ¿No es motivo suficiente para que le demos gracias, para que le pidamos perdón, para que lo valoremos más, para que sepamos que Él no se da por vencido aún en nuestras debilidades? Él sigue obrando en nosotros, Él sigue fortaleciéndonos, sigue levantándonos. El Señor es bueno, es misericordioso, es perdonador, es nuestro sumo sacerdote. No deje de llegar a Dios por medio de Él. Quizás podemos fallar depositando mucho nuestra confianza en nuestro rendimiento, en nuestros esfuerzos, y dejar de llegar a Dios Padre por medio de Jesucristo. Si eso le ha pasado, véalo como un pecado, véalo como algo que está mal, porque separado de Cristo nada podemos hacer. Necesitamos una y otra vez de Cristo para que podamos adorar verdaderamente a Dios. El Señor nos ayude a considerar lo maravilloso de su presencia en la persona de Cristo, y que nosotros, como su pueblo, podemos experimentar en estar juntos como parte del cuerpo de Cristo y gozarnos y adorar al Dios vivo y verdadero. Un capítulo entero dedicado para un lugar de adoración, pero que mucho tiene para decirnos acerca de nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. La gloria y la honra sea a ti, oh Señor Dios, por Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado, quien tomó cuerpo humano y vivió y experimentó todas las cosas que nosotros experimentamos, excepto el pecado. Cumplió con tu ley a la perfección, oh Padre, y manifestó tu gloria. Y por medio de él y su obra expiatoria podemos llegar ante tu presencia, no en nuestros méritos, sino en los de él. Que todos aquí sean conscientes de la obra y el amor de Cristo, que nadie perezca sin rendir su vida